Muy buenas tardes, estimados estudiantes de este curso integral. Qué gusto poderles saludar en esta tarde del día lunes. Hoy tenemos 27 del mes de junio del año 2023. Ya casi se nos viene julio, entrando a la mitad de este año 2023. Qué rápido pasa el tiempo y qué rápido también pasan las clases de este importante curso focal integral, perdón. Ya estamos en la clase número 17 del módulo Mi Finca. Y bueno, pues en esta hora le damos la más cordial bienvenida a, a esta enseñanza que tenemos preparada para el día de hoy, a cargo pues de la ingeniera Suani, mi colega catadora. Somos egresados de ya de la quinta promoción de catadores de mi café, ¿verdad? Allá por el año 2018 tuvimos el privilegio de poder recibir esa formación y pues aquí estamos colaborando con Honduras, colaborando con el mundo para poderles transmitir, llevarles una semillita de conocimiento, una semillita de esperanza, decirles que la caficultura es tan amplia, es un rubro donde podemos encajar de cualquier forma y de cualquier manera nosotros podemos contribuir en nuestros países para tener una caficultura sostenible, amigable con el ambiente y que de esa forma pues podamos seguir siendo reconocidos. Nosotros los hondureños nos sentimos orgullosos porque somos el sexto país productor y exportador de café en el mundo. Tenemos otro dato que lo pude recuperar aquí en Honduras con una persona muy especializada en el tema, y es que somos el tercer lugar en producción, en productividad por finca. Es decir, que de ese sexto lugar, de esa producción que nos lleva a ser el sexto lugar de país productor en el mundo, se concentra en productividad por finca. O sea que nuestras fincas son bastante productivas. Eso pues es gracias a todos los esfuerzos que se hacen a nivel de país, a nivel de instituciones, en este caso en la Fundación Condu Café, desarrollando este importante programa, esa, esa sostenibilidad y esa productividad a nivel de país. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Está lista la ingeniera Suani para poder desarrollar la clase del día de hoy. Es una clase muy a, a, a cómo ir conociendo de manera general una parte muy crítica y una parte muy fundamental para poder procesar un café de especialidad. De aquí depende qué orientación le vamos a dar a nuestra producción, ¿verdad? Y espero pues que tengan ahí ustedes sus libretas para anotar, para hacer sus anotaciones, tengan en cuenta una buena conexión de internet para que puedan seguir la clase. Vamos a estar interactuando con la ingeniera Suani durante la clase. La vamos a hacer un poco dinámica. Sabemos que la hora es un poco pesada, pero tenga su cafecito ahí para que esté tomando café, se mantenga despierto y podamos obtener un buen provecho de esta clase. No olviden registrar su asistencia, ¿verdad? Para que vaya sumando ahí en el registro de todas las clases que usted está recibiendo y poder hacerse acreedor del certificado al final de la clase, del curso, perdón. Las demás recomendaciones, pues ustedes ya las saben. Mándenos dando las fotos ahí donde está tomando la clase, una selfie puede ser, o si tiene a su primo o algún familiar ahí cercano, pues que le pueda tomar una clase. Nosotros estamos aquí del Centro de, de Producción Audiovisual de la Fundación Condu Café. Tenemos toda la tecnología aquí para poderle llevar una clase nítida, ¿verdad? Y sobre todo, pues con información que les pueda servir. La clase de hoy se llama cosecha y beneficiado del café, ¿verdad? Pero va a ser la ingeniera Suani la que se va a encargar de poderles transferir ese granito de conocimiento a cada uno de ustedes. Así que nos estamos viendo por acá y el chat va a estar abierto en un ratito para que podamos interactuar y que ustedes estén también pendientes ahí de algunas consultas, algunas apreciaciones, comentarios acerca de la clase. Ingeniera Suani, es un gusto poderle moderar la clase del día de hoy. Bienvenida, y entonces le presento a los muchachos. Creo que es primera clase que tiene el día de hoy y la sala es suya.
Bienvenida. Gracias, compañero, colega, ¿verdad? Somos parte del staff de Jóvenes Caficultores. Jóvenes Caficultores, de igual manera, agradecerles a ustedes por su motivación y de igual manera les sigo invitando para que cursen esta bonita travesía como lo es el curso integral Jóvenes Caficultores que está haciendo, llega de manera directa a ustedes gracias a la iniciativa de Nestlé bajo la sombría de Plan Nescafé y nosotros como Fundación Conducafé en el proceso de ejecución. Sin más, ¿verdad? Gracias por la bienvenida, ingeniero Frederick. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy para que entremos en calorcito y podamos conocer lo que queremos hablarles hoy sobre cosecha y beneficiado del café. Para ello, nos vamos a centrar en estos objetivos. Definir el inicio de cosecha, ¿verdad? Porque sabemos que la cosecha nosotros la conocemos como nada más la recolección de los granos, pero vamos a aclarar ciertas inquietudes, ¿verdad? Que se pueden presentar de cuando inicia la cosecha. Conocer el grano de café y sus partes. Es importante que nosotros conozcamos la anatomía de nuestro grano para así nosotros saber, ¿verdad?, cuál es el punto óptimo de maduración y poder ser recolectado el café. Diferenciar las partes del beneficiado. Debemos conocer las partes que tiene el beneficiado y cuáles son esas partes críticas que podemos nosotros como la mano, ¿verdad?, de intervención, podemos ya sea mejorar la calidad o podemos deteriorar la calidad. Mostrar las técnicas de secado para mantener la calidad del grano. Depende de nosotros, ¿verdad? Como productores, como dueños de café o igual como compradores, darle este mantenimiento correcto a lo que es el secado del café. Vamos aquí a un engranaje importante en el beneficiado y es aquí donde nosotros tenemos que ver dónde nos ubicamos y decirles, pues, todo este engranaje del beneficiado, así como lo funciona, todo va sumando uno tras otro. Entonces es importante que este engranaje funcione de la mejor manera para que nuestro grano aromático no tenga ningún proceso negativo. Todo sea en pro de mejorar la calidad de nuestro café. Entonces, cuando hablamos de este engranaje, empezamos a hablar de lo que es la cosecha del café. Después de la cosecha del café, vamos a lo que es el recibo del café. Puede ser en nuestra bodega, puede ser en nuestra casa de finca, ¿verdad? O puede ser al momento de que nosotros estamos midiéndoles el café a nuestros colaboradores. Luego de eso, vamos al proceso del despulpado, para algunos que hacen el proceso del despulpado. Luego vamos a un proceso importante, ya puede ser el proceso oxidativo o el proceso fermentativo, que más adelantito vamos a explicarles qué queremos decir con este proceso, ¿verdad? Parte del beneficiado húmedo. Luego vamos a el lavado para los que acompañan, ¿verdad? Este proceso de un lavado y para las que no, pues más adelante en la clase de procesos de post cosecha van a darse cuenta estos procesos que se llevan a cabo y que no necesitan agua. Y posteriormente terminamos con lo que es el secado del café. Entonces, a esto le llamamos el engranaje del beneficio húmedo. Entonces, es el proceso, ¿verdad?, por el cual se prepara el café para la exportación. Depende de nosotros que este engranaje esté listo para poder exportar nuestro café. Y comprende pues este montón de etapas que ustedes las están viendo y estas etapas tienen serie de actividades, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Estabilizar las calidades y cualidades del fruto. Entonces tenemos que cuidar el proceso de nuestro beneficiado y que este engranaje sea conectado, ¿verdad? Y que no perdamos ningún proceso para disminuir la calidad del café. Entonces vamos aquí a conocer sobre la cosecha del café.
¿Qué debemos tomar en cuenta de la cosecha del café? Aquí, justo aquí. La cosecha del café es la etapa más importante del cultivo. ¿Por qué? Porque va a influir en la calidad del café. Entonces, si ustedes ven esta bandola del café, tenemos una serie de situaciones. Por el lado izquierdo, ustedes pueden notar lo que es las flores del café. Luego se ven los granos verdes y hay 2 granitos que están listos para cosechar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Verdad? Que la cosecha de nuestro café inicia justo con la floración. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar el registro de la floración, porque de acuerdo al registro, yo sé cuánto tiempo, ¿verdad?, me va a llevar hasta que madure mi granito. Entonces es ahí donde yo ya voy viendo cuántos tipos de recolecciones, cuántas recolecciones voy a tener. Voy a tener 1, 2, 3, ¿verdad? O hay productores que hacen hasta 4 recolecciones. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos las flores. Estas flores todavía no están en grano. Entonces, estas flores me marcan un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para cosechar, una recolección. Esos granitos verdes son otra recolección, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque dependiendo de la floración, se realizan, ¿verdad? Varias pasadas, varias recolectadas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tomar en cuenta la recolección. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos definido que la cosecha inicia en la floración y aquí es donde nosotros tenemos que hacer estos registros para tener el control. Entonces, y ahí como se ven en los granitos de abajo, pues son los granitos que obviamente de acuerdo al tiempo se van a ir desarrollando de esta manera. Les voy a dejar con un video que les va a servir mucho para irles orientando a lo que queremos presentar el día de hoy. Dentro de la máquina y poder salir eficientemente. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que hace la maquinaria? La maquinaria funciona así. Ella hace una compresión interna y lo que hace es una liberación del grano con esta forma. Luego, ese grano sale por aquí, por la salida de la pechera y vamos obteniendo el café en pergamino. Ahora, si nosotros tenemos un grano verde, si nos damos cuenta, la fuerza o fricción que hace la máquina no se puede hacer. Entonces, ¿qué provoca? Que el grano salga pelado. Y hay algunos tipos de frutos, que son frutos inmaduros, como este, por ejemplo, que aparentemente se ve parecido a un fruto maduro, pero en este caso lo que tenemos es un fruto inmaduro o pintón parcialmente maduro, que cuando se hace la fricción de la máquina parecería, y cuando él sale de lo que es la pulpa, se parece mucho a un fruto en pergamino, ¿verdad? Que está maduro, pero en realidad no lo es. Eso es algo que debemos analizar, debemos entender cómo funciona el mecanismo de la máquina. Esta máquina es una máquina de 2,5 chorros que tiene una capacidad de despulpar 10 quintales de café cereza o uva por hora. Un quintal es la unidad que representa 100 libras en el momento que lo estamos hablando, para que lo podamos entender. Ahora, esta máquina es una máquina eterna de 2,5 chorros, es decir, 2 salidas y medias, que permiten poder ir ingresando el café e ir trabajando de acuerdo a cierto tiempo. Esta es la tolva, este es el pechero, esta es la cuchilla, la contracuchilla, adentro está lo que es la camisa, que es una lámina que está en torno a un cilindro que tiene unas estrías que permiten hacer la fricción del grano. Aquí tenemos los tornillos y los portapecheros, tenemos las salidas, tenemos lo que es la polea donde va la banda que va conectada al motor. Sí, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor de combustión. Tenemos aquí los engranajes que permiten dar el rodamiento a la máquina, y eso es lo que tenemos que conocer de las partes de la máquina. En este caso, ¿cuál es el mantenimiento básico que se le hace a esta máquina? Antes del periodo de cosecha debemos de estar listos
y debemos de cambiar la camisa de la máquina internamente, la lámina estriada. Si un caso la máquina está dañada, está muy lisa, está oxidada. ¿Por qué? Porque con eso vamos a permitir hacer un mejor despulpado del café. Debemos de empezar a ajustar toda la parte de los tornillos que van incluidos en la máquina, en el portapechero, todos los tornillos que vayan a ir en la parte de los engranajes, todos los tornillos que van en la parte de las poleas, para ajustar que todo esté bien para que funcione correctamente. Ese es un pequeño mantenimiento. Si hay alguna modificación esencial que usted debe hacer, usted debe visitar algún técnico, un soldador que le pueda hacer esas modificaciones. Eso es muy importante. Ahora, también tenemos por aquí lo que es un motor a gasolina. Bueno, solo era, ¿verdad?, para que nos orientáramos a lo que vamos a ver el día de hoy y dejarlos pendientes para las siguientes clases con este pequeño video, porque vamos a ver lo que son los procesos de post cosecha llamados, ¿verdad?, melados naturales, y los lavados, que los verán en otra clase. Ahorita nos vamos a centrar a conocer lo que es el grano de nuestro café, la anatomía del grano de nuestro café. Entonces tenemos dos escenarios en nuestra filmina. Como se menciona, ¿verdad?, en la parte técnica, en la parte con nuestros productores, y cómo se conoce pues a nivel botánico. Hablamos de una cáscara, ¿verdad?, que es la cáscara protectora. Luego pues tiene una pulpa. Luego tiene el mucílago, pergamino, la película plateada, el grano y el embrión. Si ustedes pueden ver ahí, el que más porcentaje tiene, pues obviamente de estas capas protectoras, es el mucílago. Y en el mucílago pues tenemos una serie de sólidos solubles del mucílago, que en estos pues contienen principalmente lo que son sacarosa, glucosa, fructosa, ¿verdad?, ácidos málicos, lácticos, acéticos. Entonces, hay muchos productores que dejan este mucílago para mejorar la calidad que tiene su café en la parte de análisis sensorial. Y ustedes pueden ver los diferentes tonalidades, ¿verdad?, o de diferentes puntos de maduración que tiene el café. En el primer escenario, en el lado izquierdo, tenemos los granitos verdes, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos granitos verdes pintones. En el lado derecho tenemos maduros pintones y tenemos los maduros. Y en la parte de abajo pues tenemos lo que son conocidos como guacucos o conocidos como cerezas secas. ¿Cuál es el grano que debemos recolectar? Pues es el grano rojito. Como le explicaba el ingeniero Alex en el video, ¿verdad? Es el grano rojito el encargado de hacer esta fricción, en separar lo que es la pulpa del grano. Entonces él lo mostró, ¿verdad?, que si este no tiene desarrollado lo que es el mucílago, pues difícilmente vamos a tener lo que es nuestro grano en buen estado. ¿Por qué? Porque podemos proceder a lo que es morder nuestro café, pelar nuestro café, y eso con el tiempo, ¿verdad?, en el proceso del beneficiado puede tener consecuencias graves. Cuando hablamos del recibo del café, nos referimos, ¿verdad?, que el café se recibe directamente de nuestros colaboradores, de nuestros corteros, donde se utilizan medidas de peso o volumen. Esto va a depender de la zona donde se encuentren, del país, ¿verdad?, de la región, pues, y también de las normas que lo rigen, ¿verdad? Entonces son estos dos tipos de medidas, ya puede ser por peso o por volumen. Y se debe cortar solo la cereja en punto óptimo de maduración. Esto lo vamos a recalcar mucho, ¿verdad?, que el punto óptimo de maduración debe ser rojito, o como la imagen se ve, o amarillo cuando son de maduraciones amarillas. En beneficios normalmente se construye una pequeña tolva, ¿verdad?, para el recibo de la fruta. Y si no, pues lo van almacenando o lo van pesando o dependiendo, ¿verdad?, en lo que son sacos. Se deben establecer controles de calidad para evitar lo que son los objetos extraños que dañen el equipo de despulpado. Un clavo, un palo, ¿verdad? Todo esto es materia extraña
que pueda venir a perjudicar el proceso correcto de lo que es el beneficiado, recuerden del engranaje. Entonces, todos estos objetos extraños pues pueden venir a descontrolar el engranaje. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Revisemos bien nuestro café de nuestros colaboradores para evitar este tipo de impases. Es recomendable, ¿verdad?, que nuestro café venga libre de hojas, de ramas, de troncos, piedras, etcétera. ¿Por qué? Porque al momento que usted comercializa su café y tiene bastante incidencia, lo que son hojas, ramas y todas estas materias, ¿verdad?, puede ser castigado en cuanto al precio, ¿verdad? Entonces, evitemos llevar muchos de lo que son hojas, ramas, troncos, piedras, materia extraña, etcétera, ¿verdad? Se puede permitir un máximo de 2% de café cereza que no esté maduro, ¿verdad? Como se los mencioné en la filmina anterior, que esto puede ser un pintón maduro o un pintón verde. No verde, ¿verdad? Porque esto ya degenera lo que es la calidad de su café, puede tener sabores negativos, ¿verdad? Entonces no deseados, y por eso puede ser castigado en cuanto al precio, en cuanto a la calidad. Así que evitemos, ¿verdad?, recolectar granos que no estén en el punto óptimo de maduración. Ahora bien, conozcamos el despulpado. El despulpado es el proceso mediante el cual se separa el grano de la pulpa, basándose en la propiedad del lubricante del mucílago o miel del café. No hay otro encargado de separar el grano de la pulpa más que el mucílago, y por eso la ciencia del grano tan perfecto, ¿verdad?, como lo es el grano del café, que él mismo tiene las condiciones para que usted pueda eliminar las capas protectoras y solo dejar lo que es el pergamino como capa protectora del grano aromático. Luego vamos, que es un sistema completamente mecánico que debe hacerse con una máquina, ¿verdad? En cuanto a tamaño, madurez y procedencia, para obtener un despulpado adecuado es preciso observar lo siguiente, que es despulpadora de la capacidad adecuada, ¿verdad? Porque hay despulpadoras que son muy grandes para un volumen pequeño o viceversa, despulpadoras muy pequeñas para volúmenes grandes. Entonces debemos ser obviamente competitivos a la hora de que compremos un equipo para despulpado, que debe de ser de acuerdo a las condiciones que le genera su producción. La calibración de su equipo debe de ser una calibración constante, ¿verdad? Usted debe de estar revisando su maquinaria periódicamente para que no tengamos ningún fallo o que su máquina se dañe. Dar mantenimiento permanente a la máquina, limpieza, engrase, cambio de piezas dañadas, ¿verdad? Para que igual todo este mecanismo de no darle mantenimiento, pues puede perjudicarle también a lo que es la calidad del café. La máquina le puede pelar el café, se lo puede morder, entonces al final pues usted es el afectado. Calcular un máximo de 6 horas de operación de nuestra máquina, ¿verdad? Para evitar algún desgaste de alguna pieza o algo, y por eso preferiblemente hacer estas revisiones periódicamente para que no tengan ningún problema y que su producción sea lo más adecuado posible. Los beneficios pequeños consumen pues obviamente menos cantidad de agua, y los beneficios medianos a grandes pues consumen más cantidad de agua. Pero lo que les he venido hablando, que el encargado de retirar la pulpa pues es el mucílago, o sea que no necesita agua para ser despulpado. Entonces aquí nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y verificar cuáles son el tipo de maquinaria que estamos utilizando. ¿Será la maquinaria correcta? Siempre apostémosles a una agricultura regenerativa. Devolvámosle a la tierra lo que le hemos quitado. Devolvámosle a la tierra, ¿verdad?, el gasto innecesario de nuestras aguas. Recuerden que estamos en un periodo bastante difícil con lo que son las sequías, entonces
hagamos las cosas, ¿verdad? Con un poquito más con un mejor objetivo, ¿verdad? Y recalcarle fuerte que el encargado de retirar la cáscara de café, pues obviamente es el mucílago. Y aquí, pues, conociendo lo que son el tipo de despulpadoras, todas las despulpadoras tienen un fin. Y el único fin es separar lo que es la pulpa del grano de café. Entonces, esto es para que ustedes conozcan cuáles son las despulpadoras y todas son funcionales. Todas son funcionales, ¿verdad? Porque el único fin de ellas, como se los mencioné, es obtener el grano sin la pulpa. Entonces tenemos despulpadoras de cilindro, ¿verdad? De pecho de hierro y tenemos que son ajustables y tenemos estas mismas despulpadoras con pecho de hierro, pero que son fijos. Tenemos despulpadoras de disco, despulpadoras cónico-verticales y las de cilindro horizontal y de pecho de hule. Pueden preguntarme, ¿cuál es la que usted recomienda? Pues a su gusto, a su presupuesto, y todas son funcionales, ¿verdad? Como les mencioné, con el único objetivo de separar la pulpa de café del grano del café. Entonces, las despulpadoras, pues tienen lo que es una tolva, que es donde se recibe el café, tienen la manivela, ¿verdad? Que esta es la que sirve para accionar manualmente la despulpadora. Aquí hay unas que no lo tienen porque tienen un motorcito, entonces el motorcito es el que ayuda pues a hacer esta parte manual para hacer este tipo de movimiento. Las platinas, los engranajes, debemos estar revisando periódicamente lo que son los engranajes porque son dos ruedas, ¿verdad? Que mueven el cilindro del eje alimentador. Entonces, si nuestro engranaje esté en mal estado, pues obviamente no vamos a tener este movimiento. Las cuñas y los tornillos, ¿verdad? Que sirven para la calibración del pechero. El babero, que es una platina por donde salen los chorros de café. La camisa es una lámina de cobre que se puede ver ahí en la filmina, ¿verdad? Esa como dorada que se ve, con una graduación dentada que tiene como esos dientecitos, ¿verdad? El cilindro, tambor donde va asegurada la camisa. El volante, que es la rueda que hace girar el cilindro. Las balineras, el eje alimentador y pues el pechero, que es la pieza donde se detiene la cereza para ser despulpada. Si ustedes pueden observar esa filmina, ahí no tenemos agua para hacer este tipo de acción. Entonces, nada más lo que tenemos es la máquina haciendo el proceso por el cual fue creada. Para proceso despulpado, para eliminar lo que es la pulpa de café y separarlo, ¿verdad? Y nosotros, pues obviamente, obtener lo que es el grano que está en este estado, pues en estado mojado o con el mucílago. Y ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Que se encuentra como todavía un poco condensado porque también trae mucílago concentrado. En esta filmina, pues solo es para enseñarles estas piezas que son súper importantes, lo que es el cilindro, la camisa y el pechero, que les explicaba que por aquí es donde salen nuestros granos de café una vez han sido llevados al proceso del despulpado. Ahora bien, ingeniero Frederick, aquí vamos a hacer algo dinámico y necesito que nuestros estudiantes pues obviamente también aporten para poder seguir con lo que es la presentación. Entonces vamos a activar el chat y vamos a preguntarles cuáles son los tipos de despulpado que existen, ¿verdad? Que existen. Entonces vamos a activarles el chat y para que me apoye ingeniero Freddy con las respuestas. Bueno, vamos a estar revisando entonces, jóvenes, ustedes en cada uno de sus países, vamos a conocer de su experiencia, los que tienen, han tenido la oportunidad de ver un proceso de despulpado. Nos comenta aquí, dice manual. También estamos leyendo el chat de Facebook. Para los jóvenes que están en Facebook conectados también va la pregunta.
Mecánico y artesanal nos dice Cristóbal Vázquez de Guatemala. Mecánica, máquinas con motor. Es el tipo de desculpado. Nos dice Walter. Vamos a ver los jóvenes en Facebook. ¿Qué tipo de desculpado conocen ustedes? A ver los paisanos hondureños que ya tienen un poco de experiencia, jóvenes caficultores que ya están avanzando en sus fincas y que están de repente como tecnificando, ¿va? ¿Se me escucha? Bueno, pues antes, gracias por estas intervenciones, estudiantes, y pues bueno, tenemos dos tipos de despulpado, lo que es el despulpado sin agua y, como les venía mencionando, el despulpado con agua, ¿verdad? En cada uno de los tipos de despulpado, pues obviamente hay otras series, otros procesos que se dan. Ambos necesitan la parte mecánica, pero uno es sin agua y el otro pues que funcionan con agua. ¿Y cuáles son esos? Pues ustedes pudieron ver en las filminas anteriores cuáles son los que no se utilizan agua y pues cuáles son los que sí se utilizan agua. Y verdad que han sido de mucho provecho, ¿verdad? Solo pidiéndoles a los que tenemos este tipo de despulpado con agua que seamos racionales con el uso del agua, ¿verdad? Porque a veces abusamos y le damos un poquito más de agua, pues, y que la máquina de repente no necesita tanta agua. Entonces aquí debemos ser un poquito más racionados, ¿verdad? Con el tema de agua. Estos son los dos tipos de despulpado que tenemos. Despulpado sin agua y el despulpado con agua. Ahora bien, ya hablando de lo que es el despulpado, y ustedes lo pueden ver en esta filmina que es un despulpado sin agua, por su gran ahorro de agua y consecuente reducción en los niveles de contaminación de las microcuencas de las zonas cafetaleras, consiste en el movimiento de la cereza madura hacia la despulpadora, ya sea implementando la gravedad en forma mecánica o de igual manera el café despulpado y la pulpa se mueven por la gravedad, manual o mecánicamente. Entonces, justo son correctas las respuestas que tuvimos de ustedes, ¿verdad? Que son estos los tipos de despulpado sin agua, ya puede ser despulpado manual o despulpado mecánico, ¿verdad? La única razón es que no utilizan agua y a los cuales nosotros les tenemos que ir apostando para reducir lo que justo dice la filmina, la contaminación de nuestras microcuencas, que al final, pues los que vivimos en la ciudad ya no podemos tener el uso correcto, pues de nuestros ríos o de nuestras fuentes de agua porque ya vienen contaminadas de nuestras zonas cafetaleras. Entonces también hay que ser un poquito racionados y pensemos que nosotros en las ciudades también necesitamos este líquido vital, ¿verdad? Como lo es el agua. Y por otro lado, pues vamos a lo que son los beneficios que necesitan agua. Y estos son pues los beneficios ecológicos, estructuras industriales para procesamientos de cantidades grandes de café en uva, o el sistema de desmucilaginado mecánico que reduce el consumo del agua y mejor manejo de las aguas, mieles y pulpa de café. Esto de la reducción del consumo del agua, pues para ello mismo fue destinado, fue elaborado para reducir el agua, pero me he encontrado situaciones que visitamos a nuestros productores y no, lo que tienen es lo contrario, un chorro grande para estar alimentando lo que es la entrada del agua y que de repente no necesita tanta agua para hacer este proceso. Entonces aquí también tenemos que medirnos un poquito y evaluar cómo está haciendo nuestro beneficio, si de verdad estoy haciendo lo correcto o necesito hacer una intervención para mejorar este sistema, ¿verdad? Y que podamos reducir un margen, ¿verdad? Positivo lo que es el consumo del agua en nuestros beneficios ecológicos, que al final pues vienen a ser gran ayuda
para nuestro proceso, ¿verdad? Que es retirar lo que es la pulpa, pero sí necesitamos hacer un uso racional de lo que es el agua en campo. Hablemos ahora de lo que es el punto de fermentación en el café. La fermentación es el proceso natural, ¿verdad? En el cual los microorganismos como las levaduras y las bacterias consumen y metabolizan compuestos como los azúcares y ácidos. El mucílago, pues obviamente aquí forma parte del mesocarpio del fruto, ¿verdad? Y está constituido en su mayoría por, como les mencionaba al inicio, por azúcares y también sustancias que provocan una condición de hidrogel, o sea, que van a hacer pues que dificulte el lavado del grano. Entonces, por eso tenemos que buscar un punto de fermentación para poder retirar el mucílago de nuestros granos. Entonces, como resultado, estos compuestos se descomponen y se obtienen ácidos y alcoholes. Y pues, cada productor, pues obviamente deberá elegir el sistema de desmucilajado que le convenga. Y debe tener en cuenta principalmente los siguientes aspectos. Que no afecte la calidad natural, ¿verdad? Nuestro aromático. De fácil manejo para el productor, de acuerdo a su condición en la finca. Reducción de energía eléctrica, personal capacitado, disponibilidad de repuestos si en caso llegara a necesitarlos y la cantidad de agua correcta, ¿verdad? Entre otros aspectos que usted que pasa en campo, que usted que dueño de finca, que usted es un colaborador, pues se da cuenta cuáles son estos conceptos que estamos manejando. Obviamente, pues que afecten en menor grado lo que es el ambiente y la disponibilidad de los recursos económicos para hacer este tipo de procesos. Entonces, es crucial que hagamos este punto de fermentación para eliminar lo que es el mucílago, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que son las pilas que utilizamos para llegar y buscar este punto de fermentación. Nos podemos encontrar con lo que son pilas de madera, pilas de concreto, plásticos, de metal y tanques de fermentación. Entonces, son estas las que más se utilizan. Entonces, aquí tenemos dos escenarios que adelantito se los voy a definir, ¿verdad? Que lo que son las pilas de procesos oxidativos buscando un punto de fermentación y los tanques justo para hacer procesos de fermentación, como los que tenemos abajo. Entonces, adelantito les voy a definir un poquito de ello. Entonces, aquí tenemos lo que son, ¿verdad? Las variables que se pueden medir en la fermentación, ya hablando de lo que es el punto de fermentación. Podemos medir una temperatura ambiente, pues la temperatura ambiente, la mayoría de las levaduras crecen entre los 5 y 39 grados, con óptimos, ¿verdad? Con óptimos de 28 a 35. Aunque algunas se desarrollan entre los 3 y 10 grados centígrados, pero todas mueren por encima de los 50 grados, a excepción, ¿verdad?, de las bacterias lácticas que crecen entre los 25 y 30 grados, pero pueden reproducirse a los 0 grados, ¿verdad? Entonces, mientras que las bacterias entéricas se desarrollan entre los 22 y 37 grados, que entonces aquí es donde entra la parte de la temperatura ambiente. Y luego vamos a lo que es la temperatura de la masa del café. Pues aquí, hablando de lo que son tipos de pila, volúmenes de café y tipos de fermentación, así obviamente pues podemos medir la temperatura. Y cuando hablamos de los grados Brix, varía según el estado de la maduración, ¿verdad? Como les explicaba al inicio, ustedes pudieron ver cuáles son estas diferentes tonalidades de maduración, verdes, ¿verdad? Verdes pintones, los rojos, los sobremaduros, ¿verdad? Entonces, dependiendo
el grado del estado de maduración, pues obviamente así es el porcentaje de grado Brix que tiene. Entonces, el mucílago del café pintón contiene más o menos el 14% de grado Brix, ¿verdad? Y el sobremaduro, pues anda ahí sobrepasando lo que son los 21 grados Brix, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en consideración y esto es lo que podemos ver en las variables que pueden medirse en la fermentación, en el punto de fermentación. En cambio, el pH del café, ¿verdad? Menores de 5, mayor acidez, ¿verdad? En taza. Y mayores de 5, pues obviamente tenemos sabores amargos. Entonces es importante, ¿verdad? Con un pHímetro poder ver cuál es el pH de nuestro café. Y justo aquí pues es lo que les he estado hablando y donde es el punto óptimo de maduración y es donde nosotros tenemos que ser enfáticos para poder entender por qué el café debe cosecharse justo en su punto óptimo de maduración. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Tenemos una línea roja que es el porcentaje de grado Brix y la línea azul que es el peso en grano de cada grano de café. Entonces, si ven ahí donde se juntan ambas, ¿verdad? Está en el punto óptimo de maduración, ¿verdad? Tenemos un peso adecuado y pues obviamente eso es lo que tenemos que buscar. Buscar esta densidad de nuestro grano y esta relación. Entonces, para que este grano tenga esa relación donde se juntan estas dos curvas, tenemos que tener en consideración lo que es esta curva. Entonces, esta es la curva de concentración de azúcares y la ganancia de peso según el grado de madurez de la cereza. Si nosotros recolectamos en menor estado de maduración, pues obviamente vamos a tener un grano con menor porcentaje de grado Brix y obviamente un menor peso. Si nosotros hacemos también lo contrario, nos vamos al otro extremo, cosechamos un café sobremaduro o seco en la planta, pues obviamente vamos a tener un grano que ya no pesa y que ya no tiene, pues obviamente, la dulzura que debería de tener o llega a sobrefermentarse en campo, en el arbusto del café. Entonces, al final lo que yo busco siempre es tener una producción adecuada y eso lo puedo hacer midiendo justo lo que es esta tablita para poder entender a lo que es la maduración del café. Y de esto era justo lo que les estaba hablando, ¿verdad? De lo que es oxidación y fermentación del café. Entonces, para que podamos entender esto y qué es lo que nosotros vemos en campo, fermentación del café, como concepto básico, la fermentación es la transformación de los alimentos a través de las enzimas, ¿verdad? Estas enzimas las producen lo que son los microorganismos. Desde un punto de vista científico, es el proceso el cual los microorganismos convierten estas azúcares en algunas otras sustancias, por ejemplo, alcoholes, ¿verdad? Entonces, esa es la fermentación. ¿Cuál es la ventaja de la fermentación? Que usted controla la fermentación. Al final, usted es el que quiere darle ese punto ideal o sea, usted es el que va a decidir qué calidad de café quiere, ¿verdad? Entonces, usted puede desinfectar sus granos de café y ponerle estos microorganismos de acuerdo a lo que usted quiere desarrollar en su café. En cambio, en la oxidación, también llamada oxidación enzimática, pues este es un proceso por el cual los alimentos se alteran y también pueden llegarse a oscurecer debido a unas reacciones que pues obviamente modifican su sabor y por ende pues también su color. Entonces, la oxidación se da justo cuando tenemos nuestro café en contacto, pues obviamente con el aire, con el oxígeno. Entonces, ¿qué normalmente se da en presencia de oxígeno? Como ustedes lo ven en esta foto, ¿verdad? Del lado izquierdo. Y sin presencia de oxígeno, pues es la fermentación
controlada lo que yo voy buscando. Entonces, para que entendamos, en ambas buscamos lo que es un punto de fermentación, pero para que entendamos el concepto, en presencia de oxígeno le llamamos proceso oxidativo, pero buscamos un punto de fermentación. Y en cambio, la fermentación que es sin presencia de oxígeno, pero también buscamos el punto de fermentación que usted quiere desarrollar. Ahora bien, métodos para determinar el punto de fermentación natural, ¿verdad? Cuando hablamos que lo tenemos en una pila, en un proceso oxidativo, pero buscamos este punto de fermentación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de estas maneras, ¿verdad? Son maneras que se utilizan bastante en campo, ¿verdad? Al momento de que introducimos un objeto sólido, ya sea un palo, ¿verdad? En la pila y al sacarlo, pues obviamente el café, las paredes dejan hueco, ¿verdad? Y se mantienen y no hay desprendimiento de los granos, entonces nosotros ya le llamamos punto de fermentación. Y otra manera es tomar una muestra de café obtenido de diferentes lugares y alturas de las pilas. Se frota fuertemente en la mano, ¿verdad? Y se produce un sonido, bueno, es un sonido característico, ¿va? Rechinante entre los granos y es señal que está listo para lavarse. En cambio, el Fermaestro, que es un método que se utiliza en Colombia y fue creado por el Instituto de Colombia, ¿verdad? Este Fermaestro, el dispositivo es un cono truncado recto que tapa, con tapa, ¿verdad? Fabricado con una lámina plástica, cerrado por todos lados con unas perforaciones de menos de 6, ¿verdad? Que permiten la salida del mucílago en degradación y la retención de los granos en el interior. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo, a medida va bajando el volumen del café, pues nosotros podemos ir determinando que ya está listo para ser lavado nuestro café. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos? Pues no se necesita personal calificado para su implementación y pues se conservan y se consolidan todas las calidades que nosotros deseamos en taza, ¿verdad? Ya lavado el café, pues no queda resto de mucílago alguno, entonces al final es lo que buscamos y esto es para que nosotros vayamos teniendo idea qué es lo que se hace también en lo que son las pilas de oxidación, buscando estos puntos de fermentación en el café. Entonces, hablando ya de lo que era la parte de oxidación, buscando el punto de fermentación, entramos a lo que es la anaeróbica, que no necesita oxígeno, pues nos referimos a que este ha sido dejado en un tanque, ¿verdad? Fermentar, sellado, para que no entre oxígeno, pero con una válvula. Esto lo hacen mucho, ¿verdad? Cuando hacemos procesos, que también se van a dar cuenta cuando veamos la clase y que puedan ustedes pues hacer estas pruebas en casa, ¿verdad? Como les mencioné, es sin oxígeno, permite generación de bacterias que solo se desarrollen en ese ambiente. Descomponen y se reoxidan el mucílago convirtiéndolos en gases, que le llamamos biogás. Es muy utilizado en procesos como los naturales y los honey, ¿verdad? Los procesos anaeróbicos son más homogéneos y fáciles de controlar, pues al final usted es el que decide qué quiere, qué calidad pues quiere sacar. Se pueden preguntar, ¿cuánto es el tiempo de fermentación que tengo que dejar el café? Pues eso es de acuerdo a lo que usted quiera. No hay un tiempo definido para que usted tenga lo que es la fermentación, ¿verdad? Entonces, eso va a ser de acuerdo a las características que usted quiera desarrollar y a los microorganismos que usted le esté incorporando a lo que es el grano de café una vez desinfectado. Entonces, las ventajas, pues, es una fermentación controlada, se mejora el perfil de taza, que a eso le debemos apostar. Es posible llevar registros para la aplicación de diferentes tratamientos. Me gusta cuando hablamos de registros, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser
constantes, ¿verdad? Si hoy doy esta calidad, mañana tengo que sacar la misma calidad con el mismo proceso sin que se me olvide ningún paso. Esa es la ventaja de esto, ¿verdad? Que me da la opción de hacer registros. Permite replicar una y otra vez el protocolo, ¿verdad? De acuerdo a sus registros de fermentación y correspondiente a estos perfiles. Si usted quiere seguir mejorando, pues usted está controlando su fermentación, entonces usted le está apostando a lo que quiere seguir mejorando. Y pues ya hablando de lo que es lo contrario, ¿verdad? Que son desmucilaginado mecánico, pues que usted incorpora el café con pulpa y ya se lo saca lavado. Y este sistema es muy común encontrarlo en beneficios compactados, ¿verdad? Donde se combinan la despulpadora y lo que es el desmucilaginador, pero requiere de obras complementarias como tolvas, ¿verdad? Área para recibo de café, canal clasificador de café, techo, ¿verdad? Una estructura, una elaboración del beneficio y también requiere de un secado inmediato. Y ya hablando lo que es del lavado, pues el lavado tiene como objetivo principal pues separar el mucílago del grano, lo cual debe hacerse cuando está en su punto óptimo de fermentación. Si lavamos un café antes de estar pues obviamente completamente fermentado, se notará un grano suave, resbaladizo al tacto, ¿verdad? Y con restos de mucílago que pues al final, si usted no le da un buen proceso después de lavado, pues puede llegar a fermentarse. Entonces hay que tener cuidados aquí, ¿verdad? Y estos pueden llegar a tornarse como puntitos rojos en el pergamino del café. Usar agua limpia, ¿verdad? Que no sea potable. Muestrear constantemente. Debemos estar haciendo estos muestreos constantemente para buscar ese punto óptimo de desprendimiento del mucílago y proceder a lo que es el lavado correcto. Efectuarlo en el momento justo. Restregar lo suficiente para que ocurra lo que es el desprendimiento del mucílago. Y la limpieza diaria de nuestras pilas. No lave café falto de fermento. Y pues obviamente lo que se recomienda son 3 aguas para un buen lavado, que aquí lo vamos a conocer. Clasificar el café es la selección por peso que se hace en los canales de correteo y se obtiene, ¿qué obtenemos ahí? Lo que son los cafés vanos, cafés de tercera, los cafés de tercera es que se requiere el café pergamino con alguna parte de pulpa adherida, ¿verdad? Y los cafés de segunda son cafés pergaminos en buen estado, pero tienen una menor densidad. Cafés de primera, que son los cafés más pesados, tanto, ¿verdad? Las primeras como los cafés de segunda se pueden preparar para lo que es una exportación. Entonces, esto solo es para que ustedes se guíen cómo es el canal de correteo y cuáles son su estructura. Y así podemos ver lo que es el grano del café, que es un grano de café que es de terceras y un grano de café que son primeras o de segundas que se pueden hacer para la parte de exportación. En cuanto al secado, ¿verdad? Hay 2 tipos de secado, que está el secado mecánico y el secado natural, ¿verdad? Y ambos con el único objetivo de reducir este 50% de humedad a un 10 o 12% de humedad. Esto para poder alargar lo que es el almacenamiento de nuestro café dependiendo a qué nivel de exportación o a qué exigencia pues desea nuestro café, nuestro comprador. Entonces, estos son los 2 tipos de secado, ¿verdad? Los naturales que los podemos hacer a patio y el mecánico pues que ya lo hacemos con secadoras ya requeridas.
Y también los naturales hablamos de lo que son las ventajas del secador solar, que es lo que nosotros recomendamos. Secado uniforme, no hay consumo de leña, pues tampoco, y mejora la apariencia del grano, puede realizarse en las zonas rurales de fácil implementación. Y las desventajas, pues sí que necesita grandes áreas para su implementación y depende de las condiciones climáticas para proceder al secado. El secado en sarán es un secado en zaranda, ¿verdad? Que se utiliza por pequeños productores de café y el café depositado en la zaranda debe tener un espesor de 5 centímetros, no pasar de estos 5 centímetros para tener un secado homogéneo. El secado en patios de contrato, que también es muy utilizado, pues por su alto y es uno de los más caros, ¿verdad? Por su hay que hacer estructuras de concreto, ¿verdad? Y esto puede limitar también a nuestros productores a elaborar este tipo de patios, ¿verdad? De concreto. Entonces, al final, pues, si ella es un productor grande, podría hacer este tipo de patios para proceder a secar su café. Y las secadoras solares, que es las secadoras que nosotros recomendamos para que pueda secar su café. Al final, esta secadora también le puede servir para secar sus frijoles, secar su maíz, una vez usted ha terminado el proceso del secado del café. Entonces, esta es una de las que más recomendamos a nuestros productores, ¿verdad? Esta secadora tipo domo para poder llegar a secar su café entre el 10 y 12% de humedad. Ingeniero Frederick, esto ha sido todo por hoy. Siento al final iba un poco más rápido por el tiempo, pero vamos a ver si tenemos algunas preguntas por parte de nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, y pues muy buena exposición para el día de hoy. Hemos tenido bastante interactivo el chat de Zoom, de igual forma también los muchachos en Facebook han estado también activos ahí recibiendo la clase. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, nos hacen la consulta Jacinto Reyes. Dice, para un proceso de exportación de café, ¿cuál es el momento exacto de fermentación sacado de la máquina automática con la máquina que no se utiliza agua y por general damos un tiempo para fermentación en las pilas? Creo que aquí podemos aprovechar esta consulta para hacerle como un resumen, ¿verdad? A nuestro estudiante. Básicamente en cafés convencionales, ¿qué tipo de fermentación es la que más se utiliza? Ok, en los cafés convencionales se utiliza mucho lo que es el proceso lavado, ¿verdad? Y es en las pilas de oxidación llegando a un punto de fermentación. También se utiliza lo que es el proceso de las máquinas de desculpado, que ya las máquinas ecológicas que les conocemos, que ya pues este ya nos da el café lavado. Entonces, depende el proceso, o sea, depende su cliente, así usted va a preparar su café. Si su cliente le exige pues un proceso melado, usted le tiene que preparar un proceso melado, que eso lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Cuáles son los procesos de post cosecha, que son 3 y cada uno tiene sus diferentes procesos. Entonces, depende su cliente, así usted prepara el café. Muy bien. Nos parece muy la clase de control de calidad. Vamos a hacer mucho énfasis en el tema de daños que podemos encontrar en la taza, pero ¿cómo podemos asociar el fenol? ¿Por qué se forma o se encuentra el fenol una vez que esa persona que se especializa en evaluar sensorialmente el café lo encuentra? Eso nos pregunta Robelio Peñalba Vázquez. ¿Por qué se torna el café con fenol? Muy buena pregunta, Robelio. El café con fenol, pues es mal. Vamos a irnos desde la cosecha. Mala recolección en campo, ¿verdad? Usted recolecta granos
secos, ¿verdad? Desde el arbusto, entonces ya le viene puntos negativos para el análisis sensorial. Si usted hizo un proceso negativo en el beneficiado, se le mojó su café, lo fermentó mal, pues entonces el fenol se puede desarrollar en cualquiera de estas diferentes etapas, ¿verdad? De cualquiera de este engranaje que les mencionaba al inicio. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? El fenol, como lo mencionaba el ingeniero Frederick, lo vamos a estar viendo en Mi Café. Les vamos a explicar un poquito más sobre el análisis sensorial, cuáles son estos daños que no son permitidos, que son castigados en la parte de calidad. Entonces, uno de ellos es el fenol, que es uno de los más castigados, y hay varios procesos donde se puede desarrollar el fenol. Perfecto. Después nos dice Sherlyn Chitik, no sé si se pronuncia tu nombre, Sherlyn. Nos dice excelente presentación, me ha sido de bastante ayuda en base de conceptos para la práctica propia. Excelente, entonces ahí a la compañera que les ha servido pues esta clase, justamente de eso se trata, de poder llevarles ese poquito de conocimiento, de transferencia de tecnología de manera profesional. Todos nuestros instructores pues tienen conocimiento técnico, experiencias en campo, ¿verdad? Que eso ayuda a que la clase se desarrolle con mucho profesionalismo. Tratamos de revisar información de todos los países para que la clase pueda ser no solamente para un entorno, quizás no solo para el entorno hondureño, desde donde transmitimos, donde desarrollamos el proyecto, sino que también pueda servir en cada uno de sus países. Jacito Reyes nos pregunta, ¿la fermentación tiene que ver con los resultados de estándares de calidad de café? Totalmente de acuerdo. Si hacemos una fermentación que no es la correcta y podemos desarrollar lo que es un sobrefermento, sabores stinker, pues obviamente en la parte de calidad va a ser castigado. Entonces sí depende mucho, ¿verdad? De lo que es la parte de calidad, el análisis sensorial, hacer un proceso de fermentación correcto, un punto de fermentación correcto. Entonces sí hay que ponerle mucho énfasis a lo que es el beneficiado del café, porque ahí depende lo que es la calidad del análisis sensorial. Muy bien. Hay una pregunta aquí que pudo generar un poquito de debate, refiriéndose a cómo puedo yo desinfectar un café. Yo les mencionaba aquí, les contaba contestando a algunos, a la persona que preguntó, al estudiante que preguntó, que el café tiene una condición bastante delicada, o sea, es bien susceptible a los olores extraños. Entonces, es considerado como un enemigo del café, perdón, específicamente el café tostado, los olores externos, ¿verdad? Otro enemigo del café es el oxígeno, otro enemigo del café es la humedad. Entonces, yo no he visto una forma de desinfectar, por decir así, un lote de preparación. La ingeniera Suani ha tenido mucha experiencia, tiene mucha experiencia en el tema de exportaciones. ¿Cómo podríamos darle una respuesta a la persona que nos está preguntando que eh, cómo se desinfecta el café? Milian Reinaldo Torres. Bueno, cuando hablamos de desinfectar café, hay varios procesos donde se puede desinfectar el café. Si lo hablamos en procesos de fermentación, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar todos los microorganismos que trae de campo, pues ya puede ser con agua destilada, ¿verdad? O puede ser con agua purificada para garantizar que no lleve ningún microorganismo que al final pues nosotros vayamos a obtener en lo que es la fermentación, algo que nosotros no queremos desarrollar en la fermentación. Y cuando lo hablamos de manera de exportación, pues hay encargados, ¿verdad? En el caso de nuestro país, en Honduras, OIRSA, ¿verdad? Que OIRSA nosotros solicitamos a OIRSA que venga a desinfectar un contenedor. ¿Para qué? Porque hay ciertos países donde nosotros exportamos café que no quieren que vaya, pues obviamente con plagas, y estas pueden ser plagas insectiles.
entonces se le pide ayuda pues a los entes de regulación, en este caso en mi país OIRSA, entre otros que también pueden acudirse, ¿verdad? Para que vengan a hacer este proceso de desinfección al momento de la exportación. Bueno, al final pues se puso interesante el chat. Muy importante, nos dice Rosa María Centeno, esta clase sería bueno por lo menos dividirla en 2 clases. Sí, tiene razón, son clases bastante extensas. Sin embargo, pues recuerden que son pequeños conocimientos los que se van transmitiendo en cada clase. Más adelante pues van a tener todo un portal ahí de información que puedan ustedes acceder para que de manera autodidacta puedan seguir enriqueciendo sus conocimientos. Muchos clientes exigen la fumigación de contenedores antes de exportar. Eso ya está muy hablado, ya lo aclaró la ingeniera Suani. Solo que ingeniera Suani no se hace obviamente con el café, el contenedor ya con el café adentro, sino que es previo a la carga, o ambos. Ambos se puede hacer. Una, pues hay clientes que nos exigen, depende de su calidad, depende del nivel de exportación, depende de la exigencia, ¿verdad? Del cliente, nos exigen fumigación previa al contenedor y luego una fumigación ya pues obviamente con los granos de café listos. Obviamente la fumigación son con productos, ¿verdad? Que no son nocivos para nuestra salud y obviamente son normalizados por lo que es, regulados, perdón, por lo que son nuestros países. Igual se le da la ficha técnica de los productos que nosotros utilizamos, pues obviamente a nuestros compradores. Entonces, y eso depende de la exigencia del cliente, ¿verdad? Si el cliente exige cero insectos, pues nosotros hacemos este tipo de proceso, ¿verdad? Lo que es la desinfección mediante un proceso de fumigación. Desinfección interna y externa. Interna, ¿verdad? Hablamos justo de lo que son los granos, ¿verdad? Porque a nivel externo, y hablando del contenedor externo, pues obviamente en el transcurso del mar puede ocurrir cualquier serie de anomalías, pero sí garantizamos que el producto interno, ya hablando lo del café, vaya libre de lo que son plagas insectiles. Bueno, ya llegamos al límite del tiempo de la clase. Sí, 1 hora se vuelve bastante corta, pero tratamos de resumir toda la temática de tal forma que puedan sacar ustedes el extracto de la clase para que sirva de motivación. Bueno, esta hora, pues, esta clase se vuelve a repetir nuevamente en vivo a las 6 de la tarde, hora de Honduras. Por si usted quiere volver a repetir sus conocimientos, obviamente tenemos otra cantidad de estudiantes que tal vez a esa hora tienen la oportunidad de conectarse para que también, si usted tiene tiempo, se puede conectar también, no hay ninguna restricción. Y de esa forma, pues, usted mira la interacción en los chats, donde algunos estudiantes, pues, nos comparten sus experiencias, ¿verdad? Y eso es lo bonito de este curso. Bueno, por nuestra parte, pues muchas gracias por su atención. Yo soy Frederick Urbina. Nos hemos visto aquí en Honduras con algunos. Soy instructor de catación y barismo en el aula móvil. Justo la otra semana vamos a estar en Gracias Convoca, un festival cultural internacional aquí en Honduras. Ahí vamos a estar toda la otra semana. Y por ahí le vamos a estar compartiendo nuestros artes de la gira del aula móvil para que usted vaya a recibir de manera gratuita los conocimientos de barismo y catación. Ingeniera Suani, les pueda despedir la sala. Gracias a ustedes, ¿verdad? Porque son nuestros fieles estudiantes y estoy para servirles. Cualquier cosita, pues pueden canalizarme mediante los grupos de WhatsApp. Ahí se encuentran con mi número y podemos tener cualquier interacción de acuerdo a la temática del día de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos sintonice, y gracias por estar en Jóvenes Caficultores. Hasta pronto.